No estamos haciendo la voluntad de Dios si no hacemos nada para preservar la libertad de conciencia. Está hablando de una acción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a hablar acerca de la libertad de conciencia y sobre nuestra actividad o pasividad como cristianos ante las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy día. Lo que voy a compartir con ustedes es básicamente una cita, un fragmento de uno de los libros de Ellen G. de White, Consejos para la Iglesia, que habla acerca de la preparación para la tempestad, dice el título, ¿no? O la preparación para la crisis que se avecina. Y cierta pasividad que habían tomado en aquella época muchos creyentes, diciendo, bueno, ya sabemos lo que va a pasar esto, va a pasar aquello, así que bueno, hay que esperar simplemente que esas cosas pasen. Sin embargo, Ellen G. White tomó una postura muy distinta a estos cristianos, diciendo, no, nosotros tenemos una parte que hacer en defensa de la libertad de conciencia. Y hablo de esto en el contexto en el que estamos viviendo. No me voy a explayar mucho en el contexto porque hay cosas que no se pueden decir, pero sí voy a hablar acerca de un caso puntual, más allá de todas las implicancias que conlleva, ¿no?, esta crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial, crisis política, económica, ¿sí?, más bien con un trasfondo económico más que sanitario, pero que evidentemente está afectando las libertades individuales, entre ellas las libertades de conciencia, ¿sí? ¿Y por qué digo las libertades de conciencia? Porque para un testigo de Jehová, donar sangre o recibir una donación de sangre es un asunto de conciencia. Yo puedo no estar de acuerdo con eso, de hecho no estoy de acuerdo con eso, pero sigue siendo un asunto de conciencia para esa persona. Los menonitas, por ejemplo, pueden no estar de acuerdo con que sus hijos reciban una escolarización fuera de su comunidad. Y yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con eso, pero es una cuestión de conciencia de esta comunidad. Y nosotros como cristianos tenemos que defender las libertades individuales, las libertades de conciencia. Lo mismo que pasa con personas que en su religión, no vamos a mencionar qué tipo de religiones son, porque son muchas y yo no soy muy experto en eso, pero sí sé que en sus religiones se les manda, por ejemplo, fumar ciertas cosas, ¿sí?, o consumir ciertas cosas. Y yo puedo considerar que esas cosas son perjudiciales para la salud y que le hacen mal, pero está dentro de su libertad individual consumir o comer tal o cual cosa. Yo puedo estar en desacuerdo con esas prácticas. Esas religiones tienen en cierta medida sus libertades, reconocidas o no en algunos países. Más allá de eso, estamos hablando de asuntos de conciencia, y para muchas personas, para muchos cristianos hoy en día, no para la mayoría, pero sí para un grupo cada vez más creciente, las inyecciones, no vamos a mencionar la palabra común, pero las inyecciones son un asunto de conciencia, ¿sí? Es más, para mí, yo no es que estoy en contra de las inyecciones, pero sí estoy en contra de la obligatoriedad, porque el ser humano no está fabricado en masa, de la misma manera que las inyecciones, ¿sí? El ser humano está fabricado de una manera especial. Cada ser humano es un individuo distinto, con diferentes debilidades, con diferentes fortalezas, con diferentes cargas genéticas, con diferentes inclinaciones hacia determinadas enfermedades, unos más que otros, ¿sí? Hay también unas cargas genéticas que nos predisponen a ciertas enfermedades y por lo tanto obviamente que la obligatoriedad de las inyecciones es un acto comercial, no tiene nada que ver con nuestra salud, es un acto comercial, ¿sí?, para vender la mayor cantidad de dosis. Entonces, para muchos creyentes y sobre todo para muchos adventistas hoy en día, el tema de las inyecciones sí es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia porque el adventista del séptimo día considera que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tiene que preservarlo de la mejor manera para adorar a Dios, ¿sí? Obviamente, y yo quiero hacer un paréntesis muy remarcado, también está la doble vara y la doble moral de la hipocresía, ¿no?, de muchos cristianos. No estoy hablando de nadie en particular, pero muchos cristianos que dicen, no, que la inyección te va a cambiar la mente, te va a cambiar los genes, pero ellos comen cualquier cosa y no saben que esas cosas que comen también le cambian los genes. Y no saben que las cosas que miran en internet también le cambian la mente y le cambian los pensamientos y lo alejan de Dios. Entonces, nosotros somos seres integrales
que lo que comemos, lo que miramos, lo que escuchamos, si leemos la palabra o no leemos la palabra, todo eso afecta a nuestra mente y todo eso nos va degenerando, ¿sí? Nos degenera o nos preserva, ¿sí? Si tenemos buenos hábitos, nuestros genes van a estar buenos. Si tenemos malos hábitos, nuestros genes se van a degenerar. Por eso es que cada generación, mucho antes de que existiera la ingeniería genética, mucho antes de que existiera todo eso, había degeneración igual. Y esos eran genes que se estaban deteriorando, ¿sí? Que se estaban animalizando. Por eso el ser humano o se asemeja más a su creador a través de practicar y a través de la obediencia a las leyes de Dios, o se asemeja más a los animales irracionales, ¿sí? Esas son las dos opciones que existen antes de la ingeniería genética. Entonces, tampoco hay que ser hipócritas y decir, bueno, no, la inyección es el gran problema cuando no estamos comiendo como Dios quiere, no estamos tomando lo que Dios quiere, no estamos mirando lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, si estás comiendo cualquier cosa y no te preocupa ver los ingredientes que tiene, tampoco debería preocuparte demasiado el tema de las inyecciones. Pero más allá de eso, aún esas personas, que yo considero que son hipócritas, tienen derecho, según los dictados de su propia conciencia, a decidir qué hacer o no con su cuerpo. O sea, eso es la libertad de conciencia. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros hemos de levantar nuestra voz para defender las libertades individuales? ¿Hasta qué punto nosotros hemos de hacer u obrar conforme a nuestras convicciones o hemos de quedarnos callados mirando cómo todas las cosas pasan? Entonces quiero compartir esta cita que la compartió una hermana, la hermana Rosa, le mando un fuerte abrazo, que Dios la bendiga. Compartió un fragmento, yo voy a leer un poquito más el contexto de esta cita que se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 611, y arranca diciendo lo siguiente: Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, Dios lo reveló. Dios ya nos mostró lo que va a pasar. En Apocalipsis, a través de los testimonios nos dio más detalles, pero aunque no tuviéramos los testimonios en Apocalipsis, está todo bien descrito lo que va a pasar en los últimos días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. O sea, ¿para qué Dios reveló? Para que estemos preparados, no para que nos durmamos en los laureles, ¿no? Diciendo, bueno, ya sabemos lo que va a pasar y simplemente lo contemplamos, sino para que estemos preparados. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Dios va a proteger a sus fieles en los días de la tribulación y Dios va a prosperar la obra de Él y el Evangelio va a llegar a todo el mundo. No es que eso no va a pasar, eso va a pasar porque la Biblia así lo describe. Lo que Elena dice es que no deberíamos consolarnos simplemente con eso y quedarnos en una expectación simplemente de los acontecimientos. No deberíamos quedarnos estáticos mirando cómo todo eso sucede, sino que tenemos una parte activa. Dice, hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. O sea, si nosotros nos dormimos, vamos a ser sorprendidos por todas las trampas de Satanás, que Satanás no duerme, él está trabajando activamente para atrapar a los hijos de Dios, para enfrascarlos en sus trampas. Y el pueblo de Dios no puede estar simplemente contemplando cómo suceden las cuestiones. Tiene que estar trabajando fervientemente. No podemos estar en ociosidad. Y vamos a ver ahora de qué se trata también nuestro trabajo, ¿no? Porque evidentemente tenemos un trabajo y Dios nos va a demandar, ¿no? Como siervos suyos, si hemos cumplido su voluntad. Luego dice, el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. O sea, acá identifica claramente cuál es la tempestad que se avecina, que es el gran movimiento dominical, en la cual están enfrascados, muchos poderosos de la tierra. Obviamente el Papa Francisco es el que hoy día lleva adelante el movimiento dominical,
un poco camuflado tras el movimiento climático, sí, y otras cuestiones, pero que dice que al final van a terminar hablando con la ira del dragón, ¿sí? Van a manifestar cuáles son sus verdaderos objetivos, que no son nada nobles, sino que va a ser perseguir a todos aquellos que no se adhieran al movimiento ecuménico. Y ahora Elena G. White cita un salmo, el Salmo 76, versículo 10, que dice así: ciertamente la ira del hombre te alabará, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de las iras. Y ahora viene la explicación. Dice que la ira de los hombres, dice que va a alabar a Dios y Dios va a reprimir el resto de las iras. Dice, Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión. O sea, la verdad probadora, que es la verdad de Dios, que es un conjunto de verdades, ¿no?, que involucra el tema de la vigencia de la ley de Dios con el sábado como el sello de Dios, la segunda venida de Cristo de manera literal, y obviamente también forma parte de este mensaje la reforma pro salud. Por eso la crisis de salud está relacionada con esta reforma pro salud. Es el pensamiento totalmente antagónico, o la concepción totalmente antagónica de la salud que tiene el mundo en contra de la verdadera salud que está descrita en la Biblia y que se basa en cumplir las leyes que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, básicamente, ¿no? Prescindiendo totalmente de productos industrializados y cosas por el estilo que solemos utilizar para amañar los síntomas, pero no para solucionar el problema. Entonces, esta verdad probadora tiene que ser puesta delante de los hombres. Tiene que llegar a ser tema de examen y de discusión, dice, aunque sea por el desprecio que se les imponga. O sea, fíjense qué interesante. Aunque sea por esta cuestión del desprecio que recibe este mensaje, tiene que ser puesto delante de los hombres para que los hombres tengan oportunidad de investigar. Justamente va a ser el rechazo de los hombres contra el mensaje de Dios lo que va a hacer que este mensaje llegue a más personas, ¿sí? Dios va a utilizar esto, va a utilizar incluso la ira de los hombres para que su mensaje llegue. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿eh? Cuando nos ridiculicen, cuando nos calumnien, cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, Dios va a utilizar esos argumentos para poner el tema delante de muchas personas que de otra manera nunca hubieran escuchado el mensaje. O sea que el tema del sábado, el tema de la ley de Dios, va a ser puesto delante de los hombres y todo el mundo va a discutir sobre eso. Yo por eso es que siempre destaco, ¿no?, de que todavía yo no veo a los medios de comunicación, a las grandes personalidades de la ciencia, etcétera, etcétera, debatiendo sobre si Dios creó realmente el mundo en 6 días, si el séptimo día es el día de reposo. No veo a las iglesias cristianas en general todos debatiendo acerca de si el sábado es el día de reposo o no, pero evidentemente ese debate viene, porque después de que pase la plaga, yo siempre digo plaga para no mencionar otra palabra que no se puede mencionar, después de que pase la plaga, la agenda que ya está establecida, de lo que se va a hablar constantemente, va a ser el cambio climático, va a ser la cuestión climática. Y dentro de esa cuestión climática va a estar el día de descanso obligatorio para preservar la casa común, que va a ser el domingo. Eso se viene. Entonces, en ese contexto que está próximo a nosotros, el tema del sábado va a ser puesto delante de los hombres, ¿sí? Y las libertades individuales y las libertades de conciencia van a ser puestas en debate, van a ser puestos en examen. ¿Será que el ser humano tiene derecho a reposar el sábado aunque esto perjudique a toda la comunidad? ¿Será que el ser humano tiene derecho a guardar un mandamiento de Dios contrario a las leyes de los hombres? ¿Que esas leyes de los hombres están para preservar el bien común o la casa común? Entonces, esto va a ser puesto, hermanos, delante de todo el mundo, y nosotros ya tenemos que estar preparados para saber cómo tenemos que actuar. Así que fíjense qué claras son estas declaraciones. Tenemos que presentar estas cuestiones delante de los hombres, aunque al principio parezcan que simplemente son rechazadas. Muchas personas van a escuchar este mensaje y lo van a poder investigar y lo van a poder examinar. Estas son verdades probadoras. La cita sigue y dice lo siguiente: como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Bueno, yo no sé qué pensar con respecto a hoy en día, porque esto se escribe a finales de los 1800, principios de los 1900. ¿Qué diría Elena G. White hoy en día sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, ¿no?, el pueblo al que ella perteneció? ¿Qué diría hoy, no? ¿Se ha completado la obra? ¿Se ha hecho la obra? Yo creería que no.
Dice, como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Todavía no estamos preparados para eso. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. ¡Wow! Acá viene la cuestión sobre nuestra actividad o inactividad, sobre nuestro silencio o nuestras palabras, nuestro hablar, nuestra proclamación, ¿sí? Si somos indiferentes o si nos involucramos, porque obviamente que a nadie le gusta involucrarse en cuestiones conflictivas, todos queremos evitar el conflicto, ¿sí? Nosotros cuando vemos a alguien que está tirado ahí en el piso, en la calle, empezamos a pensar, pero ¿será que será un delincuente? ¿Será que si lo ayudo al final quedo pegado con alguna cosa? ¿Será que si... No, mejor sigo de largo y que se encarguen otras personas, ¿sí? Esa es nuestra reacción natural egoísta. Pero Dios no nos pide eso, Dios nos pide que nos involucremos. Que hagamos por el que está sufriendo, por el que está padeciendo, que hagamos lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Porque claro, ninguno de nosotros somos menonitas, entonces decimos, bueno, que los menonitas se arreglen. Ninguno de nosotros somos testigos de Jehová, entonces que los testigos de Jehová se arreglen. Pero un día van a venir por nosotros, ¿sí? Por los que guardan el sábado. ¿Y sabe qué van a decir los demás? Que los adventistas se arreglen. Van a decir eso. Entonces cuando nosotros defendemos las libertades de los menonitas o los testigos de Jehová o de cualquier grupo religioso y defendemos sus libertades, no significa que estemos de acuerdo con todo lo que ellos creen. Significa simplemente que estamos de acuerdo con que ellos son libres de ejercer su fe conforme a los dictados de su propia conciencia, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos que defender las libertades de conciencia, no solamente las nuestras, sino también las de los demás. Entonces ella dice que tenemos que levantarnos y obrar, tenemos que hacer algo, dice. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. Nuevamente, sí, la profecía predijo que esta obra va a ir adelante y que Dios va a proteger a su pueblo, pero no debemos consolarnos simplemente con eso. Debemos obrar, debemos hacer algo al respecto. No debemos ser simplemente observadores de la realidad, sino que tenemos que ser participantes de la realidad. ¿Para qué? Para afectar lo más posible y llegar a cuantas más personas sea posible con el mensaje de la salvación y también defender la libertad de conciencia de las otras personas. Entonces dice, y esta es la parte más importante, esta es la parte que más he subrayado, que dice la sierva del Señor así: no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. ¡Wow! No estamos haciendo la voluntad de Dios si no hacemos nada para preservar la libertad de conciencia. Está hablando de una acción. Tenemos que hacer algo. Sí, ahora va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero evidentemente como pueblo de Dios tenemos una función, tenemos un trabajo que hacer, ¿sí? Nosotros vemos hoy que hay, en el contexto de esta crisis que estamos viviendo, hay médicos que están trabajando por la libertad de conciencia de las personas. Hay abogados que están trabajando por la libertad de conciencia de las personas. Hay algunos periodistas, muy poquitos, que están trabajando por la libertad de conciencia de las personas. ¿Y qué pasa con los ministros del Evangelio? ¿Están trabajando por la libertad de conciencia de las personas? ¿O están calladitos ahí, no escondidos, a ver que pase un poco la tempestad para ver si por ahí salen de vuelta? Todos aquellos ministros que durante años dijeron que era menester congregarse, que era menester reunirse, hoy quizás se han conformado simplemente a unas reuniones a través de internet. Y no estoy hablando de salir y quebrantar decretos o salir y quebrantar restricciones, pero por lo menos decirlo. Se está coartando la libertad de conciencia, la libertad de los adoradores, por lo menos decirlo. Tenemos algo que hacer al respecto. Y yo pienso que lo mínimo que tenemos que hacer es decirlo, es hablar. Porque parece que no, pero en realidad unas tesis escritas, ¿sí?, en un papel, clavadas en la puerta de la catedral, abrieron las puertas de la libertad de conciencia en toda Europa. Fueron palabras, ¿sí? No fueron espadas, fueron palabras. Palabras que hicieron reflexionar, que hicieron pensar a las personas, que hicieron pensar a los gobernantes, a los reyes, les hicieron pensar. Y gracias a esas palabras, ¿sí?, a esas palabras basadas en la palabra de Dios, que defendían las libertades individuales de los seres humanos, que defendían la dignidad del ser humano para que no sea estafado por la iglesia sistemáticamente como lo era en aquella época por las indulgencias,
gracias a esas palabras simplemente que se dijeron, la libertad de conciencia se estableció en varios países europeos y se pudieron despojar del yugo de Roma. Entonces, hay algo para hacer, por lo menos hablar, porque las palabras son poderosas, las palabras pueden abrir puertas. Entonces nosotros tenemos que defender esas libertades individuales. Dice que no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada. Entonces ahora va a decir qué es lo que hay que hacer. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad se difiera hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Primera cosa que debemos hacer, oraciones fervientes a Dios para que Dios difiera esta calamidad, o sea, que la retrase esta calamidad hasta que la obra sea terminada. Nosotros no podemos decir, bueno, ya que venga la ley dominical, que nos quiten todas las libertades. No, tenemos que orar para que esta calamidad sea diferida, ¿sí?, hasta que se haya logrado la obra que se tiene que hacer. Pero no solamente queda en orar, como decimos acá en Argentina, a Dios orando y con el mazo dando, que significa orar y trabajar a la vez, ¿sí? Nosotros oramos, le pedimos a Dios, pero después obramos en consecuencia. Sigue diciendo de esta manera: elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar. ¿De qué manera trabajaba Elena G. de White? Escribiendo libros, el ministerio de la palabra. Los cristianos somos pacifistas, no podemos obrar de otra manera. Los cristianos no podemos usar las armas del mundo. Los cristianos solamente apelamos a la conciencia, a la razón de las personas, ¿sí? Apelamos al corazón también de las personas y a los sentimientos, porque los seres humanos también tenemos sentimientos, también nos manejamos con sentimientos, no es algo ajeno al ser humano. Así que apelamos a la razón, al sentido común y a los sentimientos de las personas para que vean que hoy en día se está violando la libertad de conciencia de mucha gente. Y luego vienen las palabras de consuelo, ¿no? Dice, puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error. Pero Dios quiere que recordemos cómo en el pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Leamos la Biblia, hermanos, y veamos cuántas veces Dios salvó a su pueblo de los peligros más tremendos, ¿no? De las situaciones más críticas, Dios los salvó siempre, ¿no? Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad. Puede parecer que pasemos por una extrema prueba, una extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidades de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, ¿sí? Hemos de pasar tribulaciones sin duda, pero justamente en esos momentos de necesidad donde Dios manifiesta su poder para salvación, no solamente nuestra, sino de muchas otras personas que son testigos de nuestra fe y de nuestras convicciones. Y termina la cita diciendo, hermanos míos, ¿comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para las pruebas que nos espera? ¿Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición? Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Bueno, tremendo. Evidentemente viene una crisis, evidentemente la obra de Dios va a prosperar. Seguramente el mensaje que llevemos, el mensaje de salvación y de santidad que llevamos, que es el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, que habla acerca de la adoración a Dios como el único Dios verdadero, que es el creador de los cielos y la tierra, que creó los cielos y la tierra en 6 días, descansó el séptimo y por lo tanto es el único digno de adoración. Cuando guardamos el sábado estamos reconociendo que Dios es el único digno de adoración. Este mensaje va a ser ridiculizado, va a ser criticado, va a ser puesto sobre la mesa, van a examinarlo y justamente producto de ese rechazo, producto de esa ira, como menciona el Salmo, es que Dios va a llegar a los corazones y a las almas de muchas personas que de otra manera nunca se hubiesen topado con el mensaje. Así que este mensaje va a ser puesto delante de los hombres. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de defender la libertad de conciencia, ¿sí? Y encima no tenemos el derecho de decirle a otras personas cuál es su conciencia o sobre qué cosas se pueden o no hacer objeciones de conciencia. Ustedes piensen que en una época el servicio militar obligatorio tenía objetores de conciencia, personas que no querían ir a la guerra porque en su conciencia no podían portar armas, pero para otros cristianos no había ningún problema con portar armas. Entonces, la conciencia de cada ser humano
es algo individual, es algo propio del ser humano. Cada ser humano tiene derecho a adorar a Dios conforme a los dictados de su propia conciencia. Y si para muchas personas y para muchos cristianos que creen que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, una inyección atenta contra su libertad de conciencia, nosotros como cristianos deberíamos defender esas libertades de conciencia, esas libertades que son en definitiva libertades religiosas. Que después obviamente viene todo un debate acerca de si esa es una responsabilidad colectiva o no. Obviamente que las inyecciones están pensadas para que sean unas cuestiones colectivas, porque la idea es vender a todo el mundo, ¿no? Obligatoriamente todo el mundo tiene que comprar. No lo compra directamente, pero lo compra a través de los impuestos que paga, y el Estado con ese dinero va y compra para todos. Es más, a veces compra de más, después tira todo eso a la basura porque nadie lo utilizó, pero lo importante es que los laboratorios se lleven su ganancia. Entonces Dios no nos pide a nosotros que salgamos a cambiar el mundo por la fuerza. En definitiva, que sí tenemos una responsabilidad de defender la libertad de conciencia mientras esté de nuestra parte. A veces que no podemos evitar estas cuestiones, tenemos que aguantárnoslo, y si a veces tenemos que sufrir diferentes atropellos, nos la aguantamos. Nosotros, los cristianos, no somos como otros colectivos que constantemente tienen que pedirle ayuda al gobierno para que obligue a otras personas a creer como ellos. No, nosotros no queremos que por la fuerza la gente crea como nosotros. Nosotros apelamos a la razón para mostrar cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestro deseo para la comunidad. No tenemos que apelar al Estado, no tenemos que apelar a los gobiernos, no tenemos que hacer ninguna de esas cosas. Si violan nuestras libertades, nos la aguantamos, ¿sí? No vamos a andar victimizándonos, porque los cristianos tenemos una tradición, tenemos una historia, ¿sí?, de persecuciones. Desde los primeros siglos, durante el Imperio Romano, durante la Edad Media, siempre fuimos perseguidos en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, y en el tiempo final no va a ser la excepción. Así que más o menos ya estamos acostumbrados a eso, no andamos llorando por eso. Pero mientras esté de nuestra parte defender la libertad de conciencia con la pluma y con la voz, lo vamos a hacer de manera pacifista, ¿sí?, apelando siempre a la razón del ser humano y no buscando que a través de la fuerza se imponga nuestra forma de pensar. Así que bueno, espero que esta cita les sea de bendición. Les voy a dejar el enlace de la cita para que lo puedan leer por ustedes mismos en la descripción del video. Dejen acá abajo todos sus comentarios, qué les pareció el video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Sigue diciendo de esta manera: elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar. ¿De qué manera trabajaba Elena G. de White? Escribiendo libros, el ministerio de la palabra. Los cristianos somos pacifistas, no podemos obrar de otra manera. Los cristianos no podemos usar las armas del mundo. Los cristianos solamente apelamos a la conciencia, a la razón de las personas, ¿sí? Apelamos al corazón también de las personas y a los sentimientos, porque los seres humanos también tenemos sentimientos, también nos manejamos con sentimientos, no es algo ajeno al ser humano. Así que apelamos a la razón, al sentido común y a los sentimientos de las personas para que vean que hoy en día se está violando la libertad de conciencia de mucha gente.